maestro. El bloque económico en Escuela Abierta. Nuestro bloque económico se aboca hoy día a mirar un poco qué podemos hacer con nuestra CTS. Hay una norma que permite el retiro de esta en el marco de la pandemia, pero también había ya antes la posibilidad de retiros parciales en algún momento. ¿Qué hacemos con ese dinerito? ¿Lo invertimos? ¿Lo mantenemos mejor allí guardadito? ¿Nos puede servir para una situación en que nos quedemos sin empleo? No, de pronto invertámoslo. Oye, es una platita, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, quien sabe más de esto es José Ignacio Beteta, que en nuestro bloque económico nos ayuda a entender estos procesos. Él es economista y ha tenido la gentileza de responder a nuestra llamada. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, corrección, no soy economista, soy magíster en gestión pública, en políticas públicas y efectivamente hago análisis de políticas públicas y económicos, digamos. Pero felizmente creo yo en estas cosas es mejor no ser tan economista, sino ser más bien un padre de familia, ¿no? De acuerdo. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración, José Ignacio. Bueno, metámonos de lleno en esto. Sí. ¿Cuántas personas en el Perú tienen CTS? Menos de 2 millones, 1,5 millones de personas, que son los trabajadores formales, pero que además, como sabes, en la pandemia, se perdieron más de 700.000 empleos, ¿no? Entonces ese número puede incluso haber bajado. Puede haber bajado. ¿No? ¿Eso qué porcentaje de la PEA es, José Ignacio? Estabas hablando de más o menos, a ver si son 2, 3 millones de peruanos en la PEA económicamente activa, y estás hablando de 17 millones, no son más del 15%. 12, 15% son trabajadores formales. De acuerdo. Sí. En términos grandes, antes de ver lo micro, facilitar el acceso a ese fondo, a esa CTS de un 17% de la población, ¿crees tú que dinamizaría los procesos económicos internos, agilizaría en algo la economía? Depende, porque como tú sabes, estos retiros no siempre se realizan al 100% al día siguiente. Es verdad. Todavía no hay un reglamento de la ley que debería salir en 10 días, pero no ha salido todavía. O sea, debe estar ya por salir la próxima semana. Va a haber mucha gente, espero además, que no lo retire, es decir, que se quede con su platita guardada también, porque acuérdate que esta ley favorece a los que siguen teniendo trabajo. Sí, claro. Entonces, antes lo que se había hecho, como bien decías, era a los que tenían la suspensión perfecta, a los que sufrían la suspensión perfecta el año pasado, que tenían que ser, digamos, despedidos de su trabajo o simplemente suspendidos, entre comillas, se les permitía retirar la CTS. Esta vez es para cualquier trabajador con ciertas condiciones, por lo que dice la ley, pero no son los trabajadores públicos, son solamente trabajadores del sector privado, hasta el 31 de diciembre, y no los que trabajan, ojo, en una microempresa. Los trabajadores de microempresas no están, digamos, dentro de esta ley. Claro, el régimen de microempresa no obliga al pago de CTS a los trabajadores, digamos. Exactamente, entonces eso acota más el universo de personas que van a tener acceso a esta ley. Yo personalmente creo que ya he explicado un poco los términos de la ley. Hay 3 posibilidades, creo yo, y aquí viene lo que uno, como te decía, tiene que hacer ya como administrador de sus propios recursos, ¿no? Primero, tú tienes tu cuenta CTS en un banco y deberías ver qué interés te da por tu plata, ¿no? Eso es lo primero que tendrías que ver, ¿no? Entonces, preguntarte si sacando esa plata y poniéndola en otro fondo, en otro producto financiero, claro, te va a ir más mejor. Rentable, te va bien. Un plazo fijo, un fondo mutuo, alguno de esos mecanismos. Sí, o por ejemplo ahora hay seguros de vida que tienen seguro de académicos. Sí, los revolventes, claro. ¿No es cierto? Claro. Si tú metes tu plata porque tienes a tu hijo chiquito y entonces quieres que a los 15 años sacas tu platita para que tenga un interés. Y hay gente que ya tiene esa cuenta y esa cuenta es intangible. De acuerdo. ¿No? Entonces tú puedes agarrar tu CTS y ponerla ahí porque es tu bolsa que ya está seguir acumulando plata. Hay otras personas, como tú bien decías, que es el segundo escenario. O sea, el primer escenario para mí es, si la vas a sacar, que es inteligente, si es que lo vas a hacer, ponla en un fondo, que sea más rentable que la cuenta de tu CTS. Claro. Segundo. Bueno, eso está. Segundo es, efectivamente, invertir en algo que tú creas que te va a dar
una mayor rentabilidad. Hoy día, pues, hay sectores que están muy golpeados, ¿no? A ver, yo no invertiría ni tampoco tendría el capital probablemente para invertir pues, en negocios de comida, hotelería o turismo, cuando esos han sido los más afectados, Claro, los que ni tienen pues, aforos y hablar. limitaciones. Pero puedes, por ejemplo, invertir en temas de salud, los temas sanitarios. Sí, Hay cada vez más demanda sí. de cosas tan sencillas como las mismas mascarillas, alcohol. Hay muchos accesorios que ahora se han vuelto mucho más Sí, por importantes. No sé, supuesto. invertir en algo que el mercado te diga que la gente necesita, ¿no? Y si tienes ese afán, ese dinamismo emprendedor, bueno, saca tu platita de la CTS y mete tu plata, consórciate, alíate con alguien, o ponlo de capital al negocio de alguien también, que es lo que la gente suele hacer, También, ¿no? también, claro. Siempre con responsabilidad, siempre con responsabilidad, ¿no? José Ignacio, pero Y en ese sentido, sí, dime. meterle platita de pronto a una startup también es una buena idea. Los chicos están haciendo cosas extraordinarias a ese nivel. Tú sabes que hay una estadística interesante, Carlos, que dice que por cada negocio que quebró el año pasado se crearon 5 nuevos. Toma, toma. Porque los peruanos son así, los peruanos son así, esos te sacan un negocio de la maceta. ¿Ah? Tercero, Y el tercero, bueno, es el más conservador, que es evidentemente pensar si lo necesitas, ¿no? Porque va a haber mucha gente que tiene trabajo estable, que sigue trabajando y que en este momento dices, oye, mira, a ver, mi cuenta me da una buena plata, yo estoy tranquilo acá. Es un fondo que y los bancos compiten por esta cuenta del CTS, te dan beneficios, te dan varias cosas sí, extras. Si ya tu plata está ahí, mejor no tocarla, porque claro, una vez que tú la sacas, ojo, y esto es importante que la gente lo entienda, cuando tú sacas un ahorro de esa naturaleza que antes era semi-intangible, digamos, y liquidas, ¿no? La vuelves líquida, tú estás entrando en una situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, porque de alguna forma algo que estaba fijo y guardadito ahí, lo has Mm, desprendido de su bolsa y lo has puesto en tus manos. claro. Sí, Entonces, es cierto. eso tiene que entenderlo la gente. Una vez que tú sacas la plata y la tienes en tu mano, caramba, es un peligro. La plata en la mano es un peligro, ¿no? Entonces, a veces también, por eso te digo, la tercera opción es, mira, si tú, por ejemplo, ya sacaste tu AFP, han habido muchos trabajadores de clase media que no tenían mucha plata en su AFP, tenían 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 soles Sí. y han tenido que sacar todo eso, ¿no? Ya lo sacaron. Y ahora te dicen, oye, saca tu CTS. Tú dices, pucha, ya saco la CTS porque mira, voy a hacerlo, voy a gastar en esto de acá, en los arreglos de la casa. Claro. Mi hijo quería o sea, cosas que ya no son fundamentales. Una vez que tú tienes la plata en la mano, siempre corres el riesgo de gastarla en lo que no debes, ¿no? Entonces, mi tercer consejo es, mira, si tú estás bien, estás tranquilo, estás contento con la cuenta de CTS que tienes, No te hagas no toques tu bolas. plata, Claro. no te hagas Ahora, bolas. José Ignacio, escúchame. Todo lo que has dicho me ha parecido sin duda coherente, pero mi única acotación sería que cuando uno ve comparativamente hablando en América Latina el nivel de los ingresos en el Perú, somos uno de los países con ingresos más bajos. Por lo tanto, de allí, de donde nace un aporte para la AFP o el porcentaje de CTS, cuando ves el fondo, José Ignacio, son fondos muy pequeñitos. O sea, no hablamos de grandes fortunas. En el Perú los trabajadores no reciben sueldos como comparativa hablando con Chile, con Brasil, con Argentina. Entonces, me preguntaba, ¿cómo inviertes esos montos tan pequeñitos? ¿O cómo los pones a plazo fijo o a un fondo mutuo cuando el monto te va a dar tan poquito? Entonces la persona dice, mejor lo invierto en pintar la casa. Claro, sí, es verdad. Ahora, lo que tú dices tiene una causa y es pues la tremenda informalidad que tenemos, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que la informalidad no es el problema es la formalidad, que es demasiado complicada de cumplir. Y entonces, como tienes tantas trabas burocráticas, tantos trámites, tantas dificultades en la legislación laboral para las pequeñas empresas, ojo, ¿ah? Porque las grandes empresas ya pueden lidiar con la regulación No de alguna olvídate, forma y las tienen pues pymes sus están formas, ¿no? amarradas, José Ignacio. Las pymes no pueden. Entonces, esa falta de formalidad y de acceso a crédito, por lo tanto, y de beneficios y de seguridad, de estabilidad laboral,
que se gana con la formalidad, pero que se gana cuando la formalidad es una buena formalidad, claro, atractiva, claro. No abusiva, ¿no? El propio Eso es lo que régimen nos pasa, PYME, ¿no? por ejemplo, te obliga a que 2 de tus trabajadores estén en planilla, lo cual ya es una discriminación respecto al grupo de trabajadores que están ahí. Pero eso para la empresa es una plata difícil de cumplir todos los meses. Por poner un ejemplo de lo que estás diciendo, José Ignacio, digamos, ¿no? Sí, sí, no, de acuerdo. Y es más, Carlos, cuando tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, la idea del trabajador que no está en planilla, pero que tiene varios trabajos parciales, ¿no? Es algo que se está volviendo cada vez más común. De acuerdo. ¿No? El redactor de noticias o el periodista que trabaja escribiendo acá, y que no quiere estar en planilla, Carlos, porque le conviene tener varios empleadores que le dan liquidez. Ya, la Sunafil, esto no te lo aguanta, ¿no? Te dice, en algún lado tienes que estar en planilla, te tienen que meter en planilla acá, te tienen que meter en planilla acá, en alguno tienes que... O sea, increíble. La planilla en sí misma, claro, ya es una barrera, aunque debería ser al contrario, ¿no? Esa planilla que te permite tener tu AFP y tu CTS es una barrera porque junto con las demás normas y regulaciones se vuelve muy complicada. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, por eso los 3 escenarios, digamos, son para evaluación de la persona. Lógico, ¿no? Si Cada uno con su platita ahí hace un poco lo que necesita. Oye, José Ignacio, creo que ha sido súper claro. Yo creo que te vamos a contratar en nuestro bloque económico para que estés con nosotros más a menudo. Te mando un abrazo. Muy ameno. Muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Hasta la próxima. José Ignacio Beteta, consultor en finanzas personales. Ahora sí lo digo bien, porque no era economista, es consultor, pero bueno, sabe de números, sabe de estas cosas y eso está bueno. Con nosotros en el bloque económico. Pausa y regresamos.